Diga, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan en este momento, que están sacando este tiempo para el devocional que venimos acostumbrados a dar cada 8 días. Y de verdad que me gozo en este momento de poder estar con cada uno de ustedes, de poder seguir con nuestro estudio que veníamos tratando desde el martes pasado. Estábamos hablando de un tema muy importante y anoche en la emisora, en nuestro programa de inteligencia financiera, yo hacía un paréntesis ahí del programa de que estábamos haciendo y les estaba dando, digamos que los temas que habíamos visto el martes anterior. Y lo más importante es poder darle continuidad y pues seguir aprendiendo. Entonces, este devocional va a ser un tiempo especial, un tiempo de oración, un tiempo de ministración. Vamos a pedirle al Señor pues que sea Él quien, quien tome el control de nuestras palabras, que tome el control de cada una de nuestros pensamientos y vamos a disponer nuestro corazón. Lo más importante de que nosotros podamos recibir la palabra de Dios es poder estar dispuestos a recibirla, es poder estar dispuestos a hacer un cambio en nuestra vida, es poder estar dispuestos a enseñarle a otra persona también lo que yo estoy aprendiendo. En la palabra de Dios dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante que en los devocionales, en los cultos que estamos viendo que transmite el pastor Enrique, nosotros nos dispongamos para poder recibir realmente la palabra de Dios. Porque si nosotros no disponemos nuestro corazón, pues entonces en vano estamos nosotros buscando del Señor, porque no estamos poniendo todo nuestro empeño, no estamos poniendo toda nuestra disposición para aprender. Entonces, el tema que estábamos viendo es de conflictos familiares y pues se presentan muchas cosas, pero lo más importante de poder enseñar y de que ustedes puedan aprender es tener esa disposición, vuelvo y lo digo, de querer tener un cambio en mi vida, de querer hacer un cambio en mi familia, en mi hogar. Si no hay esa disposición de cambio, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, quiero que ahí donde estás, inclines tu rostro, cierres tus ojos y pongas este día maravilloso en manos de Dios. Entonces, Padre eterno, te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana, por esta oportunidad que tú nos das, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de vida, Padre del cielo, que tú pones delante de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste tener descanso, Señor, de esta noche maravillosa, porque tú nos has proveído, Señor, de alimentos, Señor, porque tú nos has dado, Señor, salud, porque tú nos has guardado, Padre de la gloria, de cualquier calamidad, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares. Yo te pido, Rey del Cielo, en el nombre poderoso de Jesús, que en este devocional tú tomes el control. Yo pongo, Señor, mi vida delante tuyo para que tú me uses conforme a tu bendita y santa voluntad. Señor, mira las personas que se conectan, Señor, ahí a través de las redes sociales. Yo oro por ellas y te pido, Señor, que tú toques sus corazones, que tú, Señor, entres en su vida, en su alma, Padre del cielo, en su mente. Toma el control absoluto, Rey del cielo, de nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta hora ponemos, Señor, nuestra vida delante de ti y ponemos, Señor, esta mañana delante tuyo. Este devocional lo ponemos delante tuyo, Padre, para que seas tú guiándonos, para que seas tú guardándonos, para que seas tú, Señor, obrando en gran manera, Señor, en cada una de nuestras vidas, para que seas tú, Señor, direccionando, Señor, nuestras vidas, para que seas tú direccionando, Señor, cada una de las áreas de nosotros, Señor, el área financiera, Señor, nuestra salud, en nuestro hogar, Padre del cielo, en nuestra familia, nuestras empresas, Señor, nuestros trabajos, nuestros empleos, todo, Señor, que sea direccionado por ti. Por eso, Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú tomes el control, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, que tú tomes el control, Señor, de nuestras mentes, Señor, de nuestros sentimientos, poderoso Rey de la Gloria. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, llénanos de tu Espíritu en esta mañana. Queremos sentir, Padre del cielo, esa unción de tu Espíritu Santo. Queremos sentir, Señor, tu presencia, Padre, con estos devocionales. No queremos, Padre Celestial, apartarnos de tus caminos. No queremos, Señor, que la pereza invada nuestras vidas. No queremos, Señor, que la incredulidad invada, Señor, nuestros corazones. En el nombre eterno, Padre de la gloria.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta mañana, te lo pedimos, Padre del cielo. Escucha nuestra oración, escucha la oración de cada persona que está ahí, Señor, desde su casa, escuchándonos, sintonizándonos. Tal vez están pasando por alguna dificultad, por alguna necesidad. Yo te pido, poderoso Rey del cielo, que tú escuches, Señor, y que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de esta nación, ten misericordia, Señor, de todo este planeta, Padre del cielo. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, poderoso Rey amado, que se haga tu voluntad, pero nunca te apartes de nuestras vidas, Señor. Permítenos, Padre, permítenos todos los días gozarnos en tu presencia, que cada fragmento que leamos de tu palabra la podamos disfrutar, Padre del cielo, que cada oración que podamos hacer, Señor, no importa el tiempo, Padre, que nos demoremos haciéndola, lo podamos hacer de la mejor manera, podamos entrar, Señor, en ese contacto contigo, Padre del cielo, que podamos sentir esa presencia tuya, Señor, con nuestras oraciones, Señor, que cada palabra que le vamos a compartir a alguien, Padre, tenga ese poder, Padre del cielo, para que la otra persona entienda y comprenda que no hay nada mejor, Señor, que estar en tu presencia, que estar, Señor, a tus pies, poderoso Rey del cielo, para servirte, para alabarte, para glorificarte, Padre. Por eso, Señor, una vez más te damos gracias. Yo te pido, Rey del cielo, que este devocional tú nos enseñes, Señor de la gloria, tú nos des, Señor, esas directrices, Padre, para que las podamos aplicar en nuestros hogares, que lo podamos aplicar en nuestras familias, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, ato en este momento toda retaliación del enemigo, todo espíritu de conflicto, Señor, yo lo destruyo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de desamor, yo lo destruyo en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido que tú entres en cada hogar y que seas tú gobernando, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre del cielo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, después de esta oración tan maravillosa, después de este momento que le hemos dado al Señor, yo les digo una cosa, hermanos, o la persona que me esté escuchando ahí a través de nuestras redes. El tiempo que usted le disponga a Dios para orar puede ser 10 minutos, pueden ser 20 minutos, pueden ser 5 minutos o pueden ser 1 hora o 2 horas. Pero si usted dispone su corazón realmente y si usted le abre las puertas de su corazón a Dios y se sincera con Él y habla con Él, el Señor va a escuchar las peticiones que usted le está en este momento pidiendo. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él solamente quiere que nosotros seamos sinceros con Él y que le hablemos de una manera transparente, sin necesidad de mentirnos nosotros mismos, sin necesidad de mentirnos en nuestro corazón, sino disponernos para que el Señor haga esa obra en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que si en medio de la oración le dan ganas de llorar, le dan ganas de pronto de quebrantarse, hay que hacerlo, porque eso es la unción del Espíritu de Dios que lo toca y que lo quebranta. Tal vez llega algún recuerdo que lo hace llorar, pues pídale al Señor que le dé fuerza sobre ese recuerdo, y si ese recuerdo es malo, que se lo quite delante suyo, que lo eche a un lado, pero todas las cargas que tenemos nosotros tenemos que dejarlas para que el Señor sea quien las lleve. Él lo dice en su palabra. Entonces, creámosle y hagamos todo con amor y con entrega para el Señor. Entonces, hablábamos el martes anterior lo que son los conflictos familiares. Y eso es un tema muy importante. Y yo tenía entre mis apuntes, ¿quién no ha tenido un conflicto o lucha en su hogar? ¿Qué familia no ha pasado por dificultades? ¿Cuál hogar no ha tenido diferencias entre sí? ¿Y en qué familia no ha existido la rivalidad? Veíamos algunos ejemplos, algunos casos que se presentaron en la Biblia, en Génesis, con Adán y Eva, con Caín y Abel, incluso con los hermanos de José. Entonces, ahí veíamos nosotros que siempre ha existido probablemente diferencias o problemas en nuestra familia, en nuestro hogar. El hecho de que seamos cristianos, el hecho de que hayamos entregado nuestra vida en las manos de Dios no significa que todo va a ser perfecto. No significa que ya todo va a ser maravilloso todos los días porque no es así. Lo más importante de nosotros haber entregado nuestra vida al Señor es saber que todo tiene una solución, saber que todo es diferente.
por más dificultades que tengamos, por más pruebas que pasemos, todo es diferente. En el mundo, las personas que no conocen de Dios o que no han querido entregarle su vida a Dios, también están pasando pruebas, también pasan dificultades. La diferencia que hace entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos al Dios, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos al Dios Todopoderoso. Tenemos al Dios que para Él nada es imposible. Y ahí es donde nosotros tenemos que echarle mano a eso y decir, bueno, yo soy hijo de Dios y yo estoy haciendo lo posible porque en mi vida las cosas salgan bien, pero aún así llegan pruebas y llegan dificultades. Pero ¿qué es lo maravilloso de esto? Saber que yo debo confiar en Dios. Ya no es el hombre confiando en el hombre, sino ya es nosotros como pueblo de Dios confiando en el Señor, confiando en nuestro Padre Celestial, que Él es el único que nos saca adelante. Veíamos que la primera institución que Dios estableció para la interacción humana fue la familia. Eso fue en Génesis 2:22. Y el Señor Jesucristo reconfirmó eso en Mateo 9, en Mateo 19:6, donde dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. ¿Cierto? Entonces, veíamos también alcanzamos a ver algunos comportamientos que han sido causa de que muchos hogares se destruyan, que han sido causa de que muchas familias se desintegren, y entre esas está la infidelidad. Mostrábamos y veíamos unos ejemplos de lo que era la infidelidad en Hebreos 13:4, en Gálatas 5:19, en Mateo 5:27. Ahí veíamos algunos casos de lo que puede ocasionar que el hombre o la mujer llegue a ser infiel. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema, y pues para el día de hoy vamos a hablar sobre el respeto entre todos. El respeto entre todos es algo muy importante. Y desde ahí empieza, aparte de haber doblegado la infidelidad, aparte de haber doblegado los celos, que son también algunas de las causas por los cuales los hogares y las familias se destruyen, está el tema muy, muy importante, que es el respeto entre todos. Cuando yo digo el respeto entre todos, es el respeto con mi esposa, o el respeto de la esposa con el esposo, y de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. Entonces, veamos que esta parte del respeto a veces le cuesta trabajo a uno poder someterse a ese tema que vamos a tratar hoy, el respeto. A veces pensamos que el respeto es solamente saludar bien a la persona, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, y resulta que el respeto va más allá. El respeto va incluso a tener que llevar una comprensión entre ambas personas. Entonces, quiero que abramos nuestra Biblia en Efesios 6:4. Efesios 5, perdón. Efesios 5, y vamos a ir a el versículo, Efesios 5, versículo del 21 al 33. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y guía del Espíritu Santo. Efesios 5, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio,
Mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué interesante es estos primeros versículos que leemos, donde tenemos que aprender a someternos los unos a los otros. Aquí leemos y vemos que el Señor nos habla muy clarito a la mujer y al hombre. Primero nos dice que someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, cuando hablamos de someternos unos a otros en el temor de Dios, tenemos que entender varias cosas, y es que, por ejemplo, en Deuteronomio nos explica, en Deuteronomio 10:12, vamos a Deuteronomio 10:12, ahí nos dice que ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vemos que aquí nos dice en Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios es someternos a nuestro Padre. El temor de Dios es hacer las cosas con integridad hacia nuestro Dios. El temor a Dios es no tratar de fallarle. El temor a Dios es no de pronto cometer errores delante de Él para que en algún momento Él se sienta decepcionado de nosotros. El temor a Dios es hacer las cosas con integridad. El temor a Dios es hacer las cosas con amor, con respeto. Y por eso dice la palabra que someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, si el hombre le teme a Dios y la mujer le teme a Dios, ahí ya vamos bien. Ahí vamos encaminando nuestro hogar, vamos encaminando nuestra familia. ¿Qué es el temor a Dios? Lo leo de Deuteronomio. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Pero ese temor no es el que, ay Dios mío, es que me va a castigar, es que Dios mío, me van a llegar pestes. No, el temor a Dios es esto, mire, que andemos en todos sus caminos y que lo amemos y que le sirvamos a Jehová con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y nosotros ya hemos visto en los devocionales anteriores qué es amar a Dios, cómo escucho yo a Dios, cómo puedo ser yo obediente, fiel a Dios. Es poner todo eso que hemos enseñado, ponerlo en práctica en nuestras vidas. La Biblia es un manual, la Biblia es el manual perfecto para que nosotros tengamos en nuestros hogares amor, que tengamos en nuestras empresas recursos, que tengamos con nuestros hijos ejemplos. La Biblia es el manual más perfecto que puede existir para que nosotros en todas las áreas de nuestras vidas tengamos un crecimiento. Y lo más importante es escucharlo y entenderlo. Por eso empezamos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya sabemos que el temor a Dios no es tenerle miedo porque nos castigue. El temor a Dios es fallarle. Y si la mujer le teme a Dios en fallarle y el hombre le tiene miedo a Dios en fallarle, pues los dos van a estar encaminados en no fallarle. Y desde ahí va a empezar ese hogar, no va a ser perfecto, pero va a empezar ese hogar a engranar, ese hogar a caminar de mano del camino de la mano de Dios. Va a empezar ese hogar a funcionar, va a empezar ese hogar a tener un poco más de comprensión. Pero la palabra sigue diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vea que Él lo pone como ejemplo al Señor. Y es que es tremendo, porque dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y cuántas esposas se sujetan realmente a sus maridos como al Señor? Aquí dice como al Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor Jesús llegara, no sé, en un momento dado a su casa, usted está ahí con su esposo, y llegara el Señor Jesús, y entonces el esposo, amor, mira, llegó el Señor Jesús, atiéndelo. ¿Cómo lo atenderías tú? Pues de la mejor manera, ¿no? Porque estamos hablando del Señor Jesús. Si el Señor Jesús te dice, te va a decir, tráeme por favor un vaso con agua, probablemente tú vas a sacar la vajilla que nunca has sacado para momentos especiales, y le vas a servir un vaso con agua en la mejor vajilla. Y vas a darle el mejor pan y vas a darle la mejor
presa del almuerzo, no sé, vas a atenderlo, lo vas a sentar en un sitio, mejor dicho, que él no sienta que se va a cansar, vas a hacer muchas cosas para agradar al Señor. Y aquí la palabra nos dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, yo ya voy más adelante, pero pues quiero cerrar este versículo porque realmente muchos pleitos en los hogares comienzan cuando la mujer no quiere someterse a su marido. Y no es someterse con la cabeza agachada y sí, todo lo que tú digas, sí, Señor. No, no, no es eso. Es someterse en amor. Veamos que nuestro primer versículo decía que tenemos que someternos unos a otros en el temor de Dios. Todo va encaminado a la palabra. Entonces, el someterse a su marido no es someterse para que el esposo coge y trapee el piso con la mujer, porque no es eso. No es someterse a que el esposo la trate mal. No es someterse a que el esposo le pegue. No es someterse a que el esposo la grite o la insulte. No es someterse a que el esposo le tire los platos o la desprecie o muchas cosas que pueden ser a veces mal interpretadas cuando dice que la mujer debe someterse al hombre. Y no es ese sometimiento. El sometimiento al hombre es hacer todo como para el Señor Jesús. ¿Y el Señor Jesús que tuvo que soportar por nosotros? Pues muchas cosas. Tuvo que soportar que lo escupieran, que lo insultaran, que lo golpearan, que lo vituperaran, que hablaran mal de él en todo tiempo, que lo crucificaran, incluso se sometió a la muerte por nosotros. Y el Señor Jesús nos dice que nosotros debemos someternos a unos a otros como en amor a Dios. Y a la mujer le dice que se someta al hombre como al Señor. Entonces, entendamos, mujeres, una cosa, y es que cuando ustedes dan el ejemplo en su hogar, probablemente el hombre que por muchos años ha sido reacio, que ha sido grosero, brusco, atarbán, vaya a empezar a cambiar. Todo esto va acompañado de oración, todo esto va acompañado de ayuno, todo esto va acompañado de palabra de Dios. Vea que la palabra dice que tenemos es que estar sujetos y someternos a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Si todo esto lo empezamos a hacer y empezamos a direccionar nuestra familia, nuestro hogar, las cosas van a empezar a cambiar. Lo digo por experiencia propia, porque nuestro hogar no era perfecto y no es perfecto aún, nos faltan muchas cosas. Incluso antes de entrar a grabar, mi esposa, yo le dije que me pusiera musiquita de fondo y ella me dijo que no, y yo, pero amor, ayúdeme, y ella que no, y entonces yo, ay Señor, bueno, pero si yo no hubiera querido, entonces yo, entonces no hago programa hoy, y no, no es así. Tenemos que aprender a someternos y tenemos que aprender a comprendernos. Ella lo hace porque pues quiere que todo salga perfecto. Y ustedes la vieran, eso me gustaría a veces grabar desde aquí porque eso, mejor dicho, me tiene como que luces, eso me abre aquí para que se vea perfecto todo y pues yo tengo que entenderla porque yo a veces pienso que es que yo soy el que me las sé todas y no es así. Ella también tiene su conocimiento y también tiene su sabiduría y es guiada también por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender a someternos unos a otros. Esto no es solamente de que yo soy el que mando y usted se somete a lo que yo diga. Y no es así. Es de comprendernos y de tenernos paciencia. Por eso es tan importante que la mujer le dé ejemplo a su esposo. Es muy importante. Dice que la mujer debe someterse a su esposo como al Señor. Ustedes nunca le alzarían la voz al Señor Jesús. Estoy seguro que no lo harían. Estoy seguro que ustedes al Señor Jesús nunca le dejarían de pronto de dar ese amor puro y sincero si el Señor Jesús estuviera aquí. Bueno, Él está en nuestra presencia aquí, Él está con cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que la mujer, si tuviera al Señor Jesús, ahí lo atendería de la mejor manera. Igual tienen que hacer con sus esposos, mujeres. Igual tienen que hacerlo con Él. Oiga, ¿qué mujer de pronto ha dicho, oiga, yo a mi esposo nunca le he dado nada? Y diga, oiga, tengo 1.000 pesos, tome esposo, le doy 1.000 pesos. ¿Y para qué? No, porque pues es como si se los diera al Señor Jesús. Es como si yo le pudiera dar al Señor Jesús una manzana, una pera, o si le pudiera dar una ofrenda. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que ustedes sientan de darle a su esposo, no se cohíban, porque la palabra dice que deben ustedes someterse a su esposo como al Señor y someternos
al Señor Jesús es lo mejor que nos ha podido pasar en nuestras vidas. Y lo hablo también personalmente. Pero entonces es importante que empecemos a tener claridad y empecemos a dar ese ejemplo. Sí, hay esposos que son terribles y someterse a un esposo terrible, pues Dios mío, eso puede ser hasta catastrófico, pero si yo lo hago, pero por obediencia al Señor, el Señor nos va a dar la victoria, el Señor les va a dar la victoria. Pero si ustedes ya ponen su fuerza, su voluntad, las cosas ya no van a salir. Porque lo que primero quiere Dios es enseñarnos es que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. No más con ese versículo ya tenemos ahí claridad para que nuestras familias y nuestros hogares empiecen a tener éxito, empiecen a tener un camino de bendición. Entonces sigamos avanzando, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, no piensen esposos que porque dice la palabra que la mujer debe someterse y porque somos la cabeza del hogar, entonces se debe hacer lo que nosotros digamos. No debe ser así. Ese es el machismo con el que muchos hogares fuimos criados. Ese fue el machismo con el que muchas familias en nuestro país, incluso en nuestra comunidad, Latinoamérica, la costumbre del latino es el machismo, que el hombre sea el que saque el pecho y diga que si se mueve esa piedra, hágalo, porque yo le estoy mandando, y no es así. Aquí tenemos que tener claridad de que primero tenemos que someternos en el amor, en el temor a Dios. El temor a Dios es no tratar de cometer errores para no decepcionar a nuestro Señor. Y realmente debemos entender que cuando yo estoy llevando la palabra de Dios, estoy comprendiendo que en mi hogar yo soy importante como cabeza de hogar. Y el hecho de que yo sea importante como cabeza de hogar significa que debo comprender a mi esposa y a mis hijos. Y no es hacer que se haga mi voluntad aquí en la casa. Y es lo que en muchos hogares a veces pasa, que el hombre llega y entonces se tiene que hacer lo que él dice. Y resulta que no todos los hogares son iguales. A veces nosotros tenemos de ejemplos a nuestras familias. A veces tenemos de ejemplo los matrimonios que han venido hacia atrás. Y entonces probablemente, voy a poner un ejemplo. Llegaba el esposo o llega el esposo a su casa y lo primero que hace la esposa es bajarle las chanclas y darle un masaje en los pies. Eso puede pasar. Entonces, como yo crezco viendo eso, entonces yo, uy, tan chévere, mire, la esposa de fulanito le lava los pies, le limpia los pies y le tiene las chanclas listas. Y entonces cuando yo tengo mi hogar, yo quiero que mi esposa haga lo mismo. Entonces yo, tráeme las chanclas y lávame los pies o hazme un masaje. Porque yo lo vi. Y resulta que no es así, puede que a ella no le guste. No, pero yo es que, o sea, te bajo la chancla sí, pero tener que hacerte un masaje siempre que llegas, eso tiene que nacer, eso tiene que ser de corazón. Y pero si yo, que crecí viendo eso, le quiero imponer eso a mi esposa, pues ahí ya voy a empezar a hacer es mi voluntad. Por eso nosotros tenemos que desarraigarnos de toda costumbre mala que haya en nuestras familias. Probablemente el esposo llegue y lo primero que haga la esposa es tenerle un tinto, o darle un vaso con agua, o tenerle un juguito fresco. Pero puede que en otros hogares no. Puede que lo primero que llegue la esposa le diga cómo te fue y ya, ese sea el recibimiento. No significa que porque no me tiene un jugo, no me tiene un tinto con un pancito que es bien rico, entonces no está haciendo lo que hacían con otros hogares las personas que yo vi, mis tíos, mis hermanos, no sé, hasta nuestros mismos padres. Y resulta que no es así. Nosotros tenemos que entender que las cosas se tienen que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros debemos aprender a someternos a lo que es la voluntad y el temor a Dios. Entonces no pretendamos pensar que nuestro hogar lo formo como yo lo pienso en mi cabeza. Esto no es como si fuéramos arquitectos, que yo cojo y diseño y así como lo plasmé debe quedar. El hogar no es así. El hogar no es que yo lo planifico y yo quiero la esposa así y yo lo quiero así y yo quiero esto y que cuando yo llegue a la casa esto y que cuando me levante en la mañana esto. No, porque eso no es lo que es formar un hogar. Un hogar se forma
de muchas diferencias entre el uno y el otro. Un hogar se forma de lo que es las dificultades, de los problemas, de los conflictos que se han formado entre el uno y el otro. Y lo más interesante de eso es aprender a someternos. Y vuelvo y pongo el ejemplo que yo daba ahorita con lo de mi esposa. Sí, nuestro hogar no ha sido el más perfecto. Y a ella en algún momento le tocó padecer muchas cosas porque yo no conocía bien la palabra de Dios y yo era una persona muy atarbán, muy guachi y era grosero y muchas cosas que probablemente ustedes nunca se van a imaginar. Y en algún momento vamos a tener la oportunidad de compartir eso entre los dos cuando hablemos sobre el matrimonio, que son temas que vamos a tratar. Entonces, démonos cuenta que sí tenemos que tener nosotros esa voluntad de cambio, querer hacerlo. Si nosotros, si yo como cabeza de hogar no empiezo y no tengo esa voluntad de querer tener un cambio en mi vida y con mi esposa y con mis hijos, pues no voy a recibir nada, no voy a hacer absolutamente nada. Y lo mismo pasa con la mujer, con la esposa. Entonces, veamos que todo es tan sencillo, pero a la vez nosotros lo complicamos todo. Nosotros nos encargamos de complicar todo. Nosotros nos encargamos de seguir muchas veces malos ejemplos y nosotros nos acostumbramos a querer hacer esos mismos malos ejemplos en nuestras vidas y atamos a veces a nuestra esposa o atamos a nuestros hijos a lo que ya habían vivido nuestros parientes. Y ahí es donde viene el tema de la maldición generacional. Entonces, es que usted no puede hacer eso porque yo recuerdo que mi papá sufría con mi mamá a causa de esto. ¿Y por qué atar tanto a la persona? De pronto la mujer, no, es que si ve, es que usted ya empezó igual, así era mi papá con mi mamá. Y no, 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 tenemos que desatarnos de todo eso, poner nuestras vidas en manos de Dios. Y sobre todo, pues, seguir la palabra de Dios. Este es el manual perfecto para que nosotros podamos tener una vida casi que perfecta. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no someternos unos a otros? ¿Por qué no entendernos unos con otros? ¿Por qué nos queda tan difícil eso? ¿Por qué no poder dejar el orgullo a un lado? ¿Por qué no poder dejar esa vanidad a un lado? Y decir, es que yo ya llevo muchos años batallando con esto y no cambia. ¿Por qué no seguir adelante en vez de darse por vencido? Vuelvo y les digo, nuestro hogar no ha sido perfecto, pero eso ha sido algo que hemos hecho entre los dos. Mi esposa me tuvo paciencia por muchos años y yo también le he tenido mucha paciencia por muchos años. Todavía nos tenemos paciencia el uno y al otro, porque vuelvo y digo, no todo es perfecto. Todavía entre los dos, cuando tratamos de tener una discusión, nos sentamos y ella se acerca y me dice las cosas, o yo también me le acerco y le doy un beso, y yo trato de romper con eso. Ya no es lo mismo que antes se hacía, que yo podía durar bravo hasta una semana con ella sin hablarle y sin recibirle un plato de sopa, sin recibirle un tinto, sin recibirle un chocolate, porque ese era el orgullo mío. Y resulta que es que eso no es lo que Dios quiere. Entonces cuando yo empecé a comprender la palabra, cuando yo empecé a entender lo que en algún momento me estaban enseñando, porque lo importante de querer aprender es dejarse enseñar. Entonces cuando yo escuchaba y escuchaba y en la palabra y me daba esos ejemplos de la palabra de Dios, del amor, de la tolerancia, de la fidelidad, de lo que es la comprensión, de lo que es dejar el orgullo a un lado, de lo que es someternos a lo que es la voluntad de Dios, de lo que es tener que sentir las humillaciones de otra persona a causa del amor a Dios. Y yo empecé a comprender todo eso, mi hogar empezó a cambiar. Y mi esposa en algunas ocasiones lo ha dicho, que gracias a Dios, porque Dios hizo una transformación en nuestras vidas desde hace más de ya 5 años. Imagínense, o sea, ¿dónde quedaron los 20 años atrás? ¿Y qué tal nos hubiéramos dado por vencidos? ¿Qué tal hubiéramos dicho, no, es que ya llevo 19 años y ya no podemos más? Y hubo momentos difíciles, sí, hubo un momento en el que probablemente nuestro hogar se quiso fragmentar y se quiso destruir. Pero vea que lo más bonito de tener esa voluntad de querer seguir adelante es que probablemente llegó a esto y no se desprendió totalmente y el Señor no lo unió de nuevo. Ahí es tan importante nosotros comprender la palabra de Dios y
por obra lo que el Señor nos está enseñando. Entonces veamos que apenas llevamos 3 versículos y mire todo lo que hemos tratado, lo que hemos visto. Es tan importante que la mujer aprenda a someterse a su esposo, pero que el esposo sepa comprender también a su esposa y sobre todo sepa direccionar su hogar. Entonces sigamos leyendo, de aquí dice en el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Y dice, maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí empezamos nosotros a ver de que el hombre también tiene que poner de su parte, y probablemente el hombre debe poner un poco más, porque el hombre siempre en su vanidad, en su orgullo, siempre va a querer tener el control de todo. Y recuerden que en nuestras vidas nosotros no somos los que tenemos el control. ¿Quién tiene el control de nuestras vidas? Dios. Por eso es tan importante cuando le decimos, Señor, toma control de mi vida. Y ahí, cuando nosotros permitimos que el Señor tome control de nuestras vidas, vamos a poder hacer las cosas mejor. Dice más adelante en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, eso es solamente de tener 5 de frente, como dicen por ahí. Es muy sencillo, hermano. ¿Cómo no poder amar a la mujer como me amo yo? Y dice más adelante, nadie aborrece jamás su propia carne. Y eso es así. ¿Cómo puedo yo no amar a mi esposa y amarme a mí? O amarme yo mismo. No puede ser así. Tenemos que nosotros comprender que el amar a nuestra esposa tiene que ser tratarla con integridad, tiene que ser de tratarla con amor, con respeto, porque es lo mismo que hacemos nosotros. Yo no puedo golpear a mi esposa. ¿Por qué no la puedo golpear? Porque es como si yo mismo me golpeara. Recuerden que cuando nosotros nos unimos, cuando el Señor nos unió, somos una sola carne. Entonces, ¿por qué maltratar a nuestra esposa? ¿Por qué golpearla o por qué insultarla? Si es como si yo lo estuviera haciendo conmigo mismo. Y ahí es donde viene el fracaso de muchos hogares y de muchas familias. Cuando al hombre no le interesa la mujer, cuando al hombre ya no le interesa tener un hogar, cuando al hombre ya no le interesa tener sus hijos y solamente empieza a luchar por sus propias cosas, por sus propios proyectos y empieza a dejar de un lado la esposa y los hijos. Ahí viene el fracaso en la familia. Y entiendan por esto que el fracaso en la familia no es solamente económico. El fracaso en la familia es que ya no haya amor, que definitivamente el amor se acabe, que definitivamente no pueda haber una comprensión, que no pueda haber una tolerancia, que llegue el irrespeto con las miradas altaneras, con las miradas de pronto desafiantes, con las palabras que hieren, de pronto el no abrazar al hijo, no darle amor, empieza a crecer un odio al interior que cuando está por fuera de la casa está bien y cuando llega a la casa ya está mal, porque no estamos permitiendo que Dios obre en nuestras vidas. Y por eso dice que nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. Esto es solamente de querer y de tener voluntad de cambio. Veamos que este versículo en primera de Colosenses 3:19, veámoslo ahí, nos enseña algo también muy interesante. Primera de Colosenses 3, capítulo 3, versículo 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dice que amemos a nuestras mujeres y que no seamos ásperos con ellas. Porque lo dice en el versículo anterior que las amemos como a nuestros propios cuerpos. Entendamos una cosa, queremos que la mujer se someta a nosotros, pero nosotros no queremos dar tampoco de nuestro lado. Queremos que la mujer sea la que trapee la casa, la que arregle los trastos, la que limpie el polvo, la que cocine, y nosotros solamente queremos estar sentados y mandando. Entonces, tráeme, llévame,
¿Qué pasó con esto? ¿Por qué no subo aquello? Y a veces nosotros no nos ponemos en ese lugar y nosotros no le damos ese amor que ellas realmente están necesitando. ¿Por qué no nosotros decir, venga, yo ayudo? Venga, yo ayudo hoy a lavar así sea los platos. Venga, yo ayudo a trapear o a barrer la sala. Venga, yo ayudo a limpiar la mesa o a poner los platos sobre la mesa. Venga, yo ayudo así sea a pelar unas papas. Y nosotros pensamos que porque somos la cabeza del hogar, entonces la mujer es la que tiene que hacer todo. Y la mujer que es obediente se somete al marido y entonces el marido se aprovecha de eso. Y ahí es un grave error que comete el hombre, cuando se aprovecha de la mujer, cuando se aprovecha de la buena voluntad que tiene la mujer, porque esa esposa lo está haciendo todo por obediencia a Dios. Y esa esposa lo está haciendo porque dice la palabra que la esposa debe someterse a su marido como al Señor. Y ella lo está haciendo, pero el marido entonces coge y saca provecho de eso y no comparte y no se pone en los zapatos también de la mujer. Vuelvo y digo, los hogares que nosotros veníamos acostumbrados a ver son hogares que no tenían el éxito o no tenían esa constante en el amor porque eran hogares machistas. Entonces el hombre es acostumbrado a que entraba y se tenía que hacer todo lo que quisiera y mejor dicho, todo perfecto y no podía haber un solo error porque de una vez el problema más grande en la casa, insultos, golpes y a los hijos también. Entonces veníamos acostumbrados de eso, de verlo. Por eso digo, tenemos que desatarnos de todo eso. Tenemos que nosotros tomar las cosas buenas que en algún momento pudimos ver y desechar todo lo malo. Y nosotros como hombres tenemos que entrar a ayudar a nuestras mujeres también. Oiga, tender una cama, barrer nuestra casa, aspirarla, no sé, aplicarle cera a la baldosa, lo que sea, pero tenemos que hacerlo. No nos quedemos solamente en que la mujer es la que tiene y la que tiene y la que tiene que dar, porque eso no es así. Resulta que yo puedo llegar del trabajo y venir y prepararme algo de tomar y no significa que porque mi esposa está, entonces no me está atendiendo a mí. No, no pensemos esas cosas. No pensemos esas cosas porque ese es el pensamiento machista. Ese es el pensamiento con el que nuestros padres fueron criados y con el que ellos quisieron criarnos a nosotros también. Y a veces nosotros nos acostumbramos a ver solamente las cosas del pasado y no queremos abrir nuestra mente a las cosas nuevas, a lo que Dios nos está enseñando. Por eso es tan importante aprender a leer la palabra y a comprenderla. Entonces, veamos que es muy importante que en nuestro hogar, para que las cosas funcionen, tenemos que dar uno y el otro. Por eso el tema de hoy era eh, cuidarnos entre nosotros, tenernos tolerancia unos con otros, someternos unos con otros, porque es realmente lo importante y ese es el éxito de una familia. Si yo le enseño a mis hijos a tratar bien a mi esposa, probablemente mis hijos van a tratar bien a sus esposas, mis hijas van a tratar bien a sus esposos. Si las hijas ven cómo la esposa trata al esposo, van a aprender cómo tratar a su esposo. Si el hijo ve cómo su esposo trata a su esposa, pues el hijo va a aprender cuando esté más grande a cómo tratar a su esposa. Pero si ellos ven lo que nosotros hacemos, ellos van a querer hacer lo mismo. Y ahí es donde viene todo el tema de generacional. Si yo no trato de cambiar las cosas que estaban mal y las trato de poner bien, pues entonces yo no voy a hacer un cambio en mi vida y no voy a hacer un cambio y no voy a impactar la generación venidera. Y yo puedo ahí sí sacar pecho y decir, y es que yo reprendo al diablo y yo reprendo toda maldición generacional y es que mis hijos ya no están atados a ninguna maldición y ahí puede venir la religiosidad. Pero si con mis actos no estoy haciendo nada, absolutamente el cambio no se va a ver. Esto no es solamente de reprender y de reprender. Esto no es solamente de echar fuera al diablo y echar fuera al demonio. Esto es de tener voluntad de cambio. Esto es, vuelvo y le digo, yo querer tener ese cambio y enseñarle a mi esposa y comprenderla. Esto es de que vamos a trabajar los dos en equipo. Si yo era guache, si yo era grosero, si yo era atarbán, debo empezar a cambiar. Si mi esposa era grosera, si mi esposa era ofensiva, debe empezar a cambiar. Eso debemos empezar a hacer ese cambio nosotros. Yo no me puedo quedar esperando a que el uno cambie para yo poder cambiar. Porque si nos vamos a quedar que el uno floje primero que el otro,
Entonces no vamos a hacer nada, vuelvo y les repito, esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo entre dos. Y este momento probablemente se haya disparado los conflictos en las familias, se hayan disparado los conflictos en los hogares. Tal vez las agresiones del uno hacia el otro se hayan disparado, porque la mujer también agrede al hombre, no crean, eso también se ve. Y el hombre también agrede a la mujer, como se ha visto por muchas generaciones. Pero si ese cambio que nosotros queremos que haya en nuestras vidas no lo anhelamos, no lo deseamos, no va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna conversión en nuestras familias. Entonces es importante que nosotros realmente aprendamos a someternos, aprendamos a entendernos los unos con los otros, que nosotros podamos entender que el formar una familia es algo no fácil, no lo voy a decir que es fácil, es difícil, pero sí se puede sacar adelante. Sí puedo poner yo mi parte, sí puedo poner yo de mi voluntad, sí puedo empezar yo a generar un cambio. Entonces, vuelvo y digo, no esperemos a que la otra persona dé el paso adelante y más bien empezamos a comprender realmente qué es lo que yo quiero con mi familia. Tal vez lleva un año o llevas un año con tu hogar o llevas 10 años y estás pasando por momentos difíciles o puedas llevar 15 o 18 o 20 años y pueden estar pasando cosas de pronto que no engranan, que no encajan y viene el desánimo y es que como que esto no es lo mío y entonces yo ahora qué hago porque pues el Señor me dice que tengo que estar sujeto o lo que Dios unió no lo puede separar el hombre y entonces vienen cosas y el enemigo sí está ahí pendiente cuando nosotros le damos papaya, cuando nosotros le damos oportunidad el enemigo se mete y por eso es que viene la infidelidad, por eso es que vienen muchos otros temas que ya habíamos hablado y es que después de que haya infidelidad, después de que llegue una persona que trate bien a su marido o trate bien a su esposa, ahí ya empieza lo que es la infidelidad, empieza el engaño, empiezan los celos de parte del uno y del otro. Y es lo que no podemos permitir, es lo que realmente tenemos nosotros que llevar a que nuestras familias sean ejemplos, sean testimonio. Y no estoy diciendo que es que nunca vayamos a tener conflictos o problemas, sí, sí los va a haber, pero lo más importante es tener la comprensión y tener la voluntad de que ya no va a ser igual. Por eso les digo, esposo, si usted hace mucho tiempo no abraza a su esposa y no le dice te amo, pues hágalo, es importante volver a esos primeros amores, es importante volver a esos primeros tiempos cuando se conocieron, la comprensión. Esto es de por vida. Esto no es solamente por un momento o por la calentura. No, esto no es solamente por eso. Esto es de por vida, mis hermanos. Y la persona que me está escuchando ahí, si en su hogar hay dificultades, pues es el momento de que empiece por usted. Si es usted mujer la que me está viendo o es usted hombre que me está viendo, empiece ese cambio por usted. Ese cambio no puede usted dejárselo a la otra persona que la otra persona es esto, esto y esto, déjela ahí y empiece usted por el cambio. Ponga su vida en manos de Dios. Reconozca que en su hogar hace falta la presencia de Dios. Reconozca que probablemente las cosas no se han llevado de la mejor manera. Si en su hogar usted ha permitido que esté el licor, si en su hogar usted ha permitido que haya lo que son las reuniones sociales con otras personas, si usted ha permitido que en su hogar entre también lo que es la intolerancia o las malas palabras, por ahí usted tiene que empezar. Pídale perdón a Dios por eso, porque no somos perfectos y tenemos que en algún momento reconocer nuestros errores. Pero lo más importante es que usted empiece con ese cambio. La otra persona lo va a notar. La otra persona va a verlo, va a sentir ese cambio. Si probablemente la otra persona le gusta tener pleitos con usted, pero si usted ya puso su mano, su vida en manos de Dios y usted no le va a responder, él va a ver un cambio o ella va a ver un cambio en usted y va a decir, uy, vea, yo le trato de sacar el mal genio, de sacarle la piedra y ya no me responde. Entonces, ahí es donde vamos a tener ese cambio. Ahí es donde usted se está sometiendo a lo que es el temor de Dios. Y Dios no lo va a dejar en vergüenza. Dios no la va a dejar en vergüenza. Pero si usted mete su orgullo de por medio,
su vanidad, si usted mete su propia voluntad en las cosas de Dios, Dios no se mete ahí. Y la va a dejar o lo va a dejar que usted siga batallando solo o que siga batallando sola. Y probablemente van a llegar otros 5 años, 10 años de lucha y de lucha y de lucha y no va a haber un cambio. Lo importante es que usted se someta primero a la voluntad de Dios, se someta a ese temor a Dios y que haga las cosas con amor a Dios. Ahí va a empezar usted a generar un cambio, va a empezar a generar un chip de cambio en su hogar, en su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, que es muy, muy importante. Entonces, comprendamos eso. Entendamos que el tener un hogar, tener una familia, no es fácil, pero sí se puede sacar adelante. Sí puede haber armonía, sí puede haber amor y comprensión en un hogar, sí lo puede haber. Sí podemos tener un rato de esparcimiento con nuestros hijos y con nuestra esposa, con nuestros esposos, sí lo puede haber. ¿Podemos compartir todos en la cocina en algún momento? Sí se puede. ¿Podemos tener una jornada de aseo entre todos? Sí se puede hacer. Salir en el momento en que ya tengamos la oportunidad de volver a salir a comernos un helado en el parque todos como familia, se puede hacer, sí. Pero lo más importante es que nosotros queramos tener ese cambio. Entonces, veamos que la palabra del Señor dice más adelante, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es muy sencillo. Si yo llego de mal genio, porque puede pasar, llego de mal genio porque tuve un problema por fuera con el cliente, con un compañero del trabajo, en la universidad o con algún hermano en la iglesia, y llegué a la casa de mal genio y la mujer empieza a darme cantaleta en vez de decirme, en vez de apaciguar las aguas, y empieza, pero ya llegó bravo, pero es que mejor dicho, que le sacaron la piedra por allá y ahora viene a desquitarse conmigo. No, no es la manera. Esposa, acuérdese lo que hemos hablado. Tienen que someterse como al Señor. Llegó de mal genio, salude normal. Pídale al Señor, Padre, mira, mi esposo ha tenido un día difícil. ¿Quién sabe qué problema se le presentó? Tal vez tiene alguna dificultad en este momento y llegó de mal genio. Quítale ese mal genio. No permitas que él llegue y nos transmita a nosotros todo ese mal genio que está trayendo o que vaya pleitos en nuestra familia, en nuestro hogar. Usted lo hace, usted ora y usted está invocando la presencia de Dios. Y créame que ese marido que llega de mal genio, que llega exaltado, se va a calmar. Y lo importante, usted esposo que llegó de mal genio, siéntese y diga, mi familia no tiene la culpa. Lo que me pasó allá es allá. Mi esposita me está esperando para recibirme con los brazos abiertos. Mis hijos han estado esperándome para darme un abrazo, para decirme, hola papi, hola papá, te quiero. Y yo llego de mal genio, debo calmarme. Esto es de ambas partes. La esposa no debe eh, provocarlo. Más bien, déjelo tranquilo. Y el esposo tiene que calmarse y ver que lo que está alrededor de su vida es algo maravilloso que no tienen muchas otras personas. Y pedirle al Señor, toma control de mi vida, toma control de mi mente, quítame este mal genio. Y ahí el Señor va a empezar a orar. Y ya después usted se va a levantar y va a ir donde su esposa, le va a saludar, su esposa lo va a recibir igual, porque eso es lo importante, mostrar humildad y amor los unos con los otros. Entonces, veamos que no alcanzamos a ver lo que es la paciencia, eso es un tema también muy importante, pero, pero veamos que es importante que nosotros realmente tengamos esa voluntad de cambio. Sepamos valorar lo que tenemos, valoremos lo que Dios nos ha dado. Si usted tiene un hogar, si usted tiene sus hijos aún en su familia, en su hogar, valórelos. No importa que tengan ya 20 años, que tengan 25,
Bueno, si ya tiene 40 ya preocúpese, porque un hijo con 40 años en su casa sí, preocúpese. Pero si todavía no es el tiempo de que él se vaya, pues aprovéchelo, aprovéchelo. Trate de pasar tiempo con ellos, trate de hacer cosas didácticas con ellos. Esta cuarentena a la que nos hemos visto sometidos por voluntad del Señor, porque todo tiene que ser la voluntad de Dios, tenemos que aprovecharla. Si vemos que en nuestras familias la cuarentena nos está sacando de pronto de, del- de la impaciencia, de la tolerancia, invoquemos la presencia de Dios. Oremos, oremos. La palabra de Dios dice que tenemos que orar sin cesar. Es importante que lo hagamos. Pero si nosotros nos salimos de la oración, dejamos de ayunar, pues nuestro hogar va a empezar a tomar un cambio brusco, y ahí es donde se van a empezar a ver los problemas. El hecho de que tengamos que estar 40 días o 50 o 60 días encerrados unos con otros no significa que tenga que estar todo armoniosamente. Sí van a pasar cosas, pero lo más importante es que tengamos la presencia de Dios y el temor de Dios. Si tenemos eso, las cosas van a ser muy pasajeras, de minutos, de segundos. Y es lo que yo he tratado de enseñarle a mis hijos. Porque no crean, a veces mi hija se disgusta con la mamá, porque a veces la mamá le dice cosas y a ella no le gustan. Pero vea que pasan segundos y ya están otra vez ahí. Pasan minutos, ni siquiera horas, y ya están otra vez las dos ahí, hablándose y riéndose. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar ese cambio. Y no es como veníamos acostumbrados. Yo recuerdo que mi mamá regañaba a mi hermana y eso duraban 8 días, 15 días, y yo no le hablo porque es que ella me regañó injustamente y no, no es eso. Veamos que todas las cosas tienen un cambio y empiezan por nosotros mismos. En nuestros hogares, lo más importante es tener el control de nuestra familia. Que Dios tome el control de nuestro hogar. Que nosotros dejemos que Dios nos guíe, que Dios nos direccione. Por eso es que es importante que aprovechemos estos tiempos, que aprovechemos estos momentos que estamos pasando. No significa que si yo no puedo estar con la persona, entonces más bien salgo y me voy a caminar porque no me la soporto, y en vez de entrar en conflicto, más bien yo salgo y me voy. No, hay que afrontar las cosas. Si en tu hogar en este momento están pasando situaciones de intolerancia, es importante primero que pongas eso en manos de Dios, que le pidas al Señor que te dé la victoria sobre esa dificultad que pueda estar pasando tu hogar en este momento, esa prueba que puedan estar pasando. Muchos hogares están pasando por pruebas en estos momentos, pruebas como tolerancia, pruebas como de respeto el uno con el otro. Hay que poner todo eso en manos de Dios. No hay que permitir que el enemigo aproveche esos huecos que a veces dejamos nosotros y que él trate de llenarlos. No hay que permitirlo, hay que pedirle al Señor que sea Él quien ilumine nuestros hogares, que el Espíritu de Dios sea quien esté en nuestras familias. Por eso es importante la oración, la constante oración, día y noche. Orar por la esposa, orar por el esposo, orar por los hijos, enseñarles. Si tal vez en tu hogar tú eres la que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, enséñale también a tu esposo y a tus hijos. Ahora, esposo, si en tu hogar tú eres quien está llevando el conocimiento de la palabra de Dios, pues entonces compártelo con tu esposa y con tus hijos. Si son los dos, pues entre los dos compártanlo, porque es que esto es un trabajo en equipo. Esto no es un trabajo solo de una persona, esto es de ambos. Entonces tenemos que tener conocimiento y tenemos que tener claridad de que si nuestras vidas queremos ser testimonio, queremos que nuestras familias sigan adelante por 20, 30, 40, 50 años más, tenemos que invocar la presencia de Dios y tenemos que permitir que fluya la presencia de Dios en nuestras vidas. Si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Bueno, creo que si alcanzamos a ver el otro tema, es el de la paciencia y la tolerancia. Entonces, veamos que nosotros hablábamos en este tema del respeto entre todos. El respeto entre todos es muy importante. Y pues aquí ya viene lo que es la paciencia y la tolerancia. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por paciencia y tolerancia? Vámonos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios,
por favor, las personas que nos están viendo, escríbanos, mándenos un mensaje. Eh, si me quieren escribir al WhatsApp, háganlo, pueden hacerlo. Mi número es el 321. ¿Cómo es que es, esposa? 321-473-7242. A veces se me olvida, se me cruza. 321-473-7242. Si quieren escribir ahí, pues háganlo. Probablemente no nos las sepamos todas, pero podemos poner incluso en oración su hogar. Podemos darle un consejo. No somos el hogar perfecto, pero por 25 años, ya vamos a cumplir 26 años, hemos aprendido a batallar. Y lo más importante es que los últimos 6 años, el Señor es quien ha tomado el control de nuestras vidas. Y eso ha sido lo más bonito. Y hemos aprendido y seguimos aprendiendo todos los días. Todos los días seguimos aprendiendo. Pero lo más bonito es sentir ese amor aún el uno por el otro, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos. Entonces vámonos a 1 Corintios 13. Leamos porque si no me da la lloradera aquí. Yo me volví muy llorón últimamente. Dice 1 Corintios 13, vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Estamos hablando de la paciencia y de la tolerancia. ¿Y qué mejor que la paciencia y la tolerancia la pongamos con nuestro amor? Y vea que la palabra lo dice, el amor es sufrido. Y sí, tener un hogar no es fácil. Tener una familia no es fácil. ¿Es sufrido? Sí, de por vida, porque la esposa y el esposo es de por vida. Pero lo más bonito de todo es que dice que el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Es tan bonito esto que nosotros tenemos que entender que si queremos que en nuestras vidas haya paciencia, haya tolerancia, tenemos que poner nuestro amor por delante de todo. Tenemos que poner esa paciencia, ese amor, ese cariño hacia la otra persona, tenemos que ponerlo por encima de todo. Por eso es que tenemos que entender que muchas cosas de las que a veces pasamos, decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué estoy viviendo esto? Y yo siento ese amor hacia la persona, es porque la palabra lo dice. Es porque la palabra lo dice y quiero que vayamos a Efesios 4:2. Volvamos a Efesios. Y vea lo que nos dice en Efesios 4:2. Porque es que esto es de paciencia y de tolerancia. Esto es de tener respeto y de tener amor los unos por los otros. Veamos lo que dice Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ya leíamos que el amor es sufrido, pero a veces nosotros no queremos entender eso. Y es importante que nosotros pongamos nuestras cargas en manos de Dios, pongamos nuestra familia en manos de Dios. Esa situación que estamos atravesando la pongamos en manos de Dios. Es importante que nosotros entendamos que con nuestras propias fuerzas no vamos a salir adelante. Esto no se gana con nuestras fuerzas. Esta lucha o estos conflictos o estas de pronto divisiones que quieren formar en nuestras familias, nosotros las sacamos adelante pero con las fuerzas de Dios. Si permitimos que Dios tome el control absoluto de nuestras vidas. Si lo permitimos, ahí vamos a empezar a ver una respuesta y vamos a empezar a ver un cambio en nuestros hogares, en nuestras familias. A mí me gustaría mostrarles muchas cosas de lo que fue mi hogar, para que ustedes lo entendieran, para que ustedes vieran. Sería muy bueno tener, no sé, aquí una pantalla y que la gente viera lo que éramos y lo que somos ahora.
Y vuelvo y digo, no somos el hogar perfecto, pero sí está el temor y el amor de Dios. Está el amor hacia los otros. Está el querer tener ese cambio. Si tú a tus hijos no le dices que los amas, tienes que decirles de vez en cuando que los quieres, que los amas. Un abrazo es muy importante. A tu esposa, a tu esposo es importante que le des un abrazo y que le des un beso apasionado. ¿Hace cuánto de pronto usted no besa a su esposo o a su esposa con un beso apasionado? Es importante hacerlo, darle un beso con todo el cariño, que se sienta, porque es que eso tienes que nacer. Pero si yo pongo a Dios en mi vida, si yo pongo a Dios delante de mí, de todas las áreas de mi vida, las cosas van a tener un cambio. Vamos a Romanos 15:5. Vamos a ver qué nos enseña Romanos 15:5. Dice, Romanos capítulo 15, versículo 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La paciencia es muy importante en los hogares. La paciencia es algo que tenemos que aprender a conllevar en nuestros hogares. No es que yo digo las cosas y ya se tienen que hacer. No es que ella dice las cosas y ya se tienen que hacer. No es que yo chasqueo los dedos y ya se tienen que hacer. Tenemos que entender que esto es de paciencia. Y a veces el tema de paciencia puede llevar tiempos. Puede llevar un mes o un año o 5 años. Es de paciencia. Depende de la paciencia que tengas tú, que tu hogar sea transformado. Depende del ejemplo que tú des, que tu hogar sea transformado. Depende del amor que tú das, que tu amor sea transformado. Tenemos que dar para poder recibir. Si yo quiero recibir amor, pero nunca doy amor a mi familia, pues yo no voy a recibir amor. Si yo quiero recibir una atención, pues yo debo enseñar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos a que me atiendan. Yo también debo enseñarles cómo se debe atender. Si yo quiero enseñar sobre la paciencia, pues yo debo ser paciente, yo debo ser tolerante. Entonces, hermanos, tenemos que tener claridad de que en nuestras familias lo más importante es tener la presencia de Dios, tener el temor de Dios y querer hacer las cosas, querer tener un cambio real en nuestras familias, querer de verdad demostrarle a Dios que por medio de ese sufrimiento que Él padeció por nosotros, nosotros estamos agradecidos con Él y queremos realmente tener un cambio en nuestras vidas. Queremos impactar muchos otros hogares. Queremos ser ese testimonio ante otras familias. Pero si nosotros no tenemos esa voluntad de cambio, mis hermanos, no vamos a recibir nada. Es importante que analicemos la situación que estamos viviendo y veamos qué estoy haciendo mal yo. No miremos lo que está haciendo mal la otra persona. No miremos los errores de la otra persona. Miremos lo que yo estoy haciendo mal. Si tú, mujer, estás haciendo algo mal con tu esposo o con tus hijos, mira lo que estás haciendo mal. No somos perfectos. A veces cometemos el error de pensar que yo lo estoy haciendo todo bien y la otra persona lo está haciendo todo mal. Analicemos nuestra situación. Si tú, varón de casa, varón de hogar, estás haciendo algo mal, no mires lo que está haciendo mal tu esposa o tus hijos. Más bien, haz una reflexión de ti mismo y mira qué estás haciendo mal y cómo lo vas a cambiar. Ese es el ejemplo por el cual va a empezar el cambio en tu hogar. Con ese ejemplo va a empezar el cambio en tu familia. Pero si queremos que nuestra familia sea de bendición, tenemos que nosotros recibir y sobre todo vivir de nuevo ese cambio en nuestras vidas. Es importante, es muy muy importante
Si nosotros queremos tener prosperidad en nuestras familias, en nuestros hogares, el primer mandato que el Señor nos dio y que constituyó fue la familia. Si yo sé administrar mi familia, voy a ser exitoso en muchas otras áreas. Probablemente la situación tuya no sea económica, pero la situación tuya sí puede ser de amor, de unión en el hogar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que comprender que si soy un buen administrador en mi familia, y esto va para la mujer y va para el hombre, la responsabilidad cae en ambas personas. Si yo como hombre, si yo como mujer estoy enseñándole a mis hijos realmente los valores cristianos, los valores del amor, de la paciencia, de la tolerancia, de la humildad, de la sencillez, eso va a ser el éxito para que mi familia sea exitosa. Ese va a ser el trampolín para que mi hogar sea de testimonio. Y si tal vez la situación financiera no es la mejor, organiza tu familia primero. Tienes que organizar primero tu hogar. Tienes que organizar primero lo que es tu esposa y tus hijos para que el Señor pueda derramar esa bendición. Yo entendí que el éxito para que mi hogar sea próspero en salud, financieramente, de testimonio, es primero darle el lugar a Dios, poner a Dios por encima de todo, administrar bien mi casa, tener comprensión los unos con los otros, amarnos los unos con los otros, sí, con dificultades y con pruebas, pero sobre todo doblegar el orgullo, doblegar la vanidad, dejar todo eso a un lado y someterme a mi esposa y someterme a mis hijos. Ese yo pienso que ha sido el éxito para que las bendiciones lleguen a mi vida. Porque si yo no tengo un hogar en orden, yo no puedo eh, tal vez pensar que voy a recibir bendiciones. Pues si yo no tengo mi hogar en orden, pues yo qué puedo recibir. Y no lo llevemos solo lo material. Está el tema de lo que es el sentimiento, de lo que es la tranquilidad en mi casa. Pero si yo no administro bien mi casa, no administro bien mi hogar, pues entonces yo no puedo pensar que voy a recibir bendiciones al por mayor. Es importante que analicemos la situación y que realmente tomemos conciencia de que si este cambio en nuestro hogar lo queremos tener pronto, mañana, en un mes, en el tiempo que Dios lo disponga, tenemos que tener paciencia y ponerlo en manos de Dios. Es muy importante eso. Por eso, ya para terminar, quiero que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor que esta palabra que se ha compartido hoy haga un efecto en nuestras vidas, haga un efecto en nuestro hogar. Si tal vez tú estás alejado de tu familia, pídele al Señor que te dé el tiempo para que puedas volver a ella. Si tal vez el enemigo ha destruido tu hogar, pídele al Señor que restaure tu hogar de nuevo. Dios lo puede todo. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que ponerlo en manos de Dios. Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, tal vez sí he cometido errores en mi familia. Tal vez he cometido muchos, muchos errores. Tal vez sí me he comportado de la manera que no lo debía haber hecho. Tal vez en estos días de cuarentena, donde hemos estado aislados, tal vez he dejado salir de mí el mal genio, tal vez he dejado salir de mí la intolerancia, tal vez he dejado salir de mi cuerpo el desamor. Yo te quiero pedir en esta mañana que tú perdones, Señor, esas ofensas que yo a veces cometo ante ti. Y sobre todo ese hogar que tú me has dado, que ha sido con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, Señor, que tú lo sigas gobernando, que tú lo sigas administrando. Por eso yo quiero que tú tomes el control en esta hora de mi familia y de mi hogar. Háblale al Señor ahí donde estás, hermano, hermana, y dile que Él sea quien gobierne tu vida, que sea Él quien tome el control absoluto de ese hogar, de esa familia, que no permita que el enemigo se vaya a meter a destruir ese hogar, a destruir que con tanto esfuerzo se ha hecho esa familia por tantos años. Hay que hablarle al Señor con sinceridad, hay que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, mira,
Realmente yo reconozco que sí he cometido errores. Tal vez mi falta de tolerancia ha cometido o ha llevado a que cometamos errores en mi casa. Y yo te quiero pedir en esta mañana que me perdones porque yo he fallado, que me perdones porque yo tal vez no he tratado a mi esposo con el amor que tú quieres que yo lo trate, que me perdones porque tal vez el esposo no ha tratado a su esposa con ese amor que debe tratarla. Entonces, háblele al Señor ahí y pídale que Él sea quien direccione este hogar y esta familia. Por eso es tan importante hablar con sinceridad. Por eso es tan importante en este momento abrir el corazón a Dios y decirle a Él que sea quien guíe, quien saque en victoria de esta situación que usted esté atravesando. Padre Celestial que estás en los cielos, te pedimos en esta hora que seas tú llenándonos de tu gracia y de tu gloria. Que seas tú, Señor, destruyendo todo plan del enemigo. Mira, Padre Celestial, toda división que se quiera formar en los hogares, Señor. En el nombre de Jesús, destruye todo eso. Padre, mira, tal vez en los hogares quiere entrar, Señor, la pornografía. Destruye todo eso, Señor. Tal vez quiere entrar, Señor, la infidelidad en los hogares. Destrúyelo, Padre, en el nombre de Jesús. Tal vez ha habido conflicto, Señor, entre los hogares, entre las parejas. Yo te pido en el nombre de Jesús que entres tú, Señor, ahí en ese hogar. Que toques sus corazones, Señor de la gloria. Que toques sus vidas, Padre. Que sean el ejemplo para sus hijos, Señor. Devuélveles ese primer amor, Padre Celestial, cuando se conocieron. Permite, Señor, que esos besos que se tienen que dar, Señor, sean besos con amor, con agrado. Esos abrazos que se pueden dar entre familias, Señor, que sean abrazos, Señor, con sinceridad. Que sean abrazos, Señor, disfrutando cada abrazo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, Señor. Permite, Dios mío, que ese amor tan infinito y tan grande que tú tienes para cada uno de nosotros, lo podamos compartir en nuestras familias, Padre. Por eso yo te pido por cada hogar, yo te pido por cada familia que en este momento nos está viendo, que en este momento nos está escuchando, para que tú, Señor, los llenes de tu gracia y de tu gloria, para que tú, por tu infinita misericordia, Señor, toques esas familias y toques esos hogares, que tú les ayudes, Señor, a transformar, Señor, sus vidas, que tú les enseñes, Señor, día a día a ser ejemplos, Señor, a esos esposos, a ser ejemplos, a tratar bien a sus esposas, a darles con cariño, Señor, un detalle, un regalo, un chocolate, Señor, una rosa, una flor, lo que sea, Padre, pero que se vuelva ese primer amor, Señor. Y esas esposas, Dios mío, que comprendan a sus esposos, a que no los insulten, a que no los traten mal, Padre, a que no se aprovechen, Padre, tal vez de esa humildad que tiene ese esposo y que ellos pueden verlo, Señor, como una oportunidad para doblegarlo, Señor. No permitas, Padre, que pase eso, Señor. Yo te pido que toques los corazones de esas mujeres, Señor, que son altaneras, que toques esos corazones, Señor, de esas mujeres que son bruscas, que son, Señor, que se quieren evanecer, Señor, que se quieren enaltecer, Señor, de lo que han conseguido en su vida, Padre. No permitas, Padre, no permitas que el orgullo toque sus vidas o toque sus corazones, Señor. De igual manera te pido, Señor, por esos hombres, Padre Celestial, que traten bien a sus mujeres, que no las humillen, Señor, que no las ofendan, Señor, que sean más bien una ayuda idónea, Padre Santo, para su mujer, para sus hijos, que comprendan también, Señor, que el hacer un oficio, que ayudar en los quehaceres, Señor, de la casa también ayuda, Señor, a edificar los hogares, Señor. Por eso te pido, Rey del Cielo, que entres, Señor, en cada hogar, que entres en cada familia, que seas tú, Señor, inundando sus hogares con todo tu amor, Padre del Cielo. Toma el control, Señor, de esas vidas, toma el control, Señor, de esos hogares, toma el control, Señor, de esas familias, Padre del Cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Mira a esos hijos rebeldes, Padre. Tócalos, toca, Señor, sus vidas. Toca, Señor, sus mentes, sus corazones, Señor. Y que por medio del ejemplo de sus padres puedan ellos recibir, Señor, esa enseñanza. Que puedan, Señor, ellos
salir de tal vez esa rebeldía en la que estaban, Señor. Mira, todo espíritu, Señor, de incredulidad, todo espíritu, Señor, de desobediencia, es destruido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Atamos de pies y de manos, Señor, todo plan que el enemigo quiera forjar en contra de las familias en estos momentos, todo plan que el enemigo quiera forjar en contra, Señor, de los hogares, es destruido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, porque tú nos diste, Señor, poder y autoridad para destruir, Señor, todo plan del enemigo, toda obra de maldad, toda enfermedad, toda ruina, toda pobreza, Señor. Y en esta hora, Señor, invocamos tu presencia y te pedimos, Jehová, que seas tú, Señor, guiándonos y guardando nuestras familias, que podamos salir adelante, que podamos sacar adelante, Señor, este hogar, esta familia, Señor, cada hogar, cada familia que se encuentra ahí, Señor, detrás, Señor, de estas redes sociales, Señor. Yo te pido que tú las toques, impacta sus vidas, Señor, impacta sus vidas, Señor. Si tal vez, Señor, no han entregado sus vidas, Señor, ante ti, que lo hagan, Señor, de la gloria, que lo hagan de corazón, que lo hagan, Señor, con amor, con sinceridad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Yo te pido en esta hora que toque, Señor, todos los hogares de esta nación, que toque, Señor, todas las familias de esta nación y que entre, Señor, en cada uno de ellos, que se haga tu voluntad, Padre, que se haga tu voluntad, Señor. Y yo sé que cada persona que nos ha escuchado hoy va a poner un grano de arena para empezar esa transformación en su vida, en su familia y en su hogar. Va a empezar a tomar el ejemplo, la palabra de Dios. Va a tomar, Señor, ese ejemplo que tú nos dejaste, Señor. Y va a poner, Señor, por gracia tu palabra. El amarnos unos a otros, en tenernos paciencia unos con otros, en soportarnos unos con otros, Señor. Porque sabemos que el amor es sufrido, pero lo más importante es tener ese temor tuyo, Padre, a no fallarte y a no, Señor, volver a caer atrás. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias, Señor, por este momento y por este espacio que tú nos permites compartir con muchas personas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Rey de la Gloria. Amén, amén y amén. Mis hermanos, yo me despido. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Yo sé que de esta vamos a salir adelante. Yo sé que vamos a hacer testimonio y vamos a hacer ejemplo. Yo sé que va a llegar el momento en que vamos a poder encontrarnos nuevamente y poder disfrutar como en familia muchas cosas que queríamos hacer. Estos son momentos en que el Señor nos quiere enseñar. No pongamos de excusa el trabajo. No pongas de excusa el tener que estar fuera de tu casa. El Señor quiere hacer las cosas. El Señor quiere realmente enseñarnos. Y lo más importante es tener esa voluntad. Pon tu vida en manos de Dios. Pon tu esposo, tu esposa en manos de Dios. A tus hijos en manos de Dios. El Señor va a hacer la obra. Se despide este servidor, Willington Velázquez. Les envío un fuerte abrazo. Un saludo especial a todas las personas que nos sintonizan, que nos escuchan. Dios los bendiga. Que el Señor me los guarde. Hasta una próxima oportunidad.